Abrimos este primer bloque del programa y como lo habíamos anticipado, estamos con la doctora Mariela Beccari. Ella es especialista en neurología. ¿Qué tal, Mariela? Hola, ¿cómo les va? Bienvenida al programa. Gracias por la invitación. Queríamos comenzar un poco, habíamos tenido algunas preguntas en el correo electrónico sobre algunas siglas que es ACV, accidente cerebrovascular. Y bueno, con esa sigla y con ese comienzo de tema, queríamos preguntarte qué sería un accidente cerebrovascular. Bueno, la pregunta me parece muy interesante porque la Organización Mundial de la Salud la pone en segundo lugar como segunda causa de muerte. Entonces, y más allá de muerte, la incapacidad que deja un accidente cerebrovascular. Pero para que entienda un poco la gente qué es una ACV, que son siglas de accidente cerebrovascular, es importante entender que el cerebro tiene una circulación, o sea, para un correcto funcionamiento tiene que haber una oxigenación, y esta oxigenación depende de un sistema circulatorio, ¿no es cierto? Cuando esa circulación, esas arterias se tapan, se ocluyen, ahí es cuando se llama accidente cerebrovascular, que el 80% puede ser isquémico, o sea que se formó un trombo, un émbolo, y obstruyó la circulación. Entonces ahí decimos que se llama isquemia o infarto de cerebro. Es lo mismo porque a veces los pacientes no saben bien qué es, pero eso es una obstrucción de una arteria. Y el 20% son que se rompe la arteria, es una hemorragia o un hematoma cerebral, que eso ya son otras causas, a lo mejor de hipertensión, aneurisma, ya vemos un poquito los factores de riesgo, pero son las dos cosas que, o sea, se ve y engloba todo en realidad, o una isquemia o una hemorragia. Claro, Mariela, y esto es ocasionado, digamos, ¿qué causas pueden llevar a un accidente cerebrovascular? Las causas son varias. Donde más puede trabajar el neurólogo es en la prevención, que eso me parece importante prevenirlo, actuar sobre los factores de riesgo, o sea, las cosas que pueden provocar una ACV. Y algunos son modificables y otros no. Los no modificables son, ¿no es cierto?, la edad de más de 65 años, ya la arteria se envejece, entonces, quieras o no, uno tiene más predisposición a la aterotrombosis. Cuando hay un patrón hereditario, tampoco eso lamentablemente no es no modificable, claro. Pero después están los que se pueden modificar, que es con un buen manejo de la hipertensión, o sea, el paciente hipertenso tiene más tendencia a ser ACV, el paciente que tiene una coronariopatía, una fibrilación auricular, una arritmia, todo eso genera una turbulencia en la sangre y eso puede provocar algún émbolo o algún trombo que tape la arteria. O sea, comparte un poco los factores de riesgo de lo que es el infarto de miocardio, exactamente. O sea, todo lo que es colesterol, diabetes, hipertensión y tabaco, ¿no? Todo eso son más o menos similares a lo que produce un infarto coronario y un infarto de la cerebral. Hay un tercio más o menos de pacientes que tienen trastorno de hipercoagulabilidad, que eso me parece importante porque son en jóvenes, accidentes cerebrovasculares en gente joven. ¿Qué es la hipercoagulabilidad? Que aumentan, digamos, la coagulación. Entonces tienen más probabilidad de hacer estos trombos, pero no en sí por problemas ni cardíacos, ni de fumadores, sino son problemas en la sangre. Claro. Bien, y esta clasificación que uno hace como médico en accidentes cerebrovasculares hemorrágicos o isquémicos, sí. ¿Qué importancia tiene, digamos, en cuanto al accionar médico y tratar de prevenir que sean principalmente que haya menor secuela? Seguro. Eso, apenas el paciente tenga un síntoma, que ahora si quieren los enumeramos, claro. Que consulte rápidamente porque hay eventos que son transitorios, como es la crisis isquémica transitoria, que es un evento cortito, pero se revascularizó y la sangre volvió a su funcionamiento y el paciente recuperó la función, y hay otros que ya dejan secuela, dependiendo dónde se obstruya o dónde se rompa la arteria, ¿no es cierto? ¿Y qué síntomas puede tener un paciente que está comenzando con un accidente cerebrovascular? Y generalmente tienen lo más común que la gente conoce es la parte motora, ¿no es cierto? Una debilidad en el brazo, en la pierna o en la cara, generalmente es en hemicuerpo, ¿no? Y generalmente eso es respeto un hemicuerpo y es al revés de la mitad del cuerpo. La mitad del cuerpo y sí. Generalmente es contraria a la lesión, o sea, si se lesiona la parte izquierda del cerebro, nosotros tenemos la hemiplegia del lado derecho, eso es por las fibras que tiene el cerebro. Eso es un síntoma muy común, la parte motriz, la parte sensitiva, que empieza a tener como que se le está durmiendo el hemicuerpo, después puede haber dolores de cabeza, puede haber mareos, inestabilidad, que eso también es más del territorio posterior,
¿Trastornos en el habla? Trastornos en el habla, la lengua bola o trabada, o que no pueda hablar directamente. Incontinencia urinaria. Incontinencia puede haber, o pérdida de conocimiento si el área, digamos, es más de tronco, más de áreas, es un digamos, área del cerebro. Sí, digamos, más áreas del cerebro, digamos, que manejan la claro. conciencia, también nos pueden dar una pérdida de conciencia. Claro. ¿Y esto qué secuelas puede dejar un accidente cerebrovascular, Mariela? Y depende de la ubicación, ¿no es cierto? Si es una arteria chiquita, a veces uno puede quedar con una hemiplegia. Si es una arteria ya más grande, bueno, o sea, las secuelas a veces depende de la obstrucción o depende del grado de lesión. Pero yo creo que esto que él planteaba en la consulta, lo más rápido posible, tratar de prevenir estos factores de riesgo lo antes posible para que no se generen un émbolo o un coágulo más grande. Bien, porque de este 20% de que hablabas, que son accidentes cerebrovasculares hemorrágicos, muchas veces la conducta es quirúrgica. Por ende, digamos, cuanto más rápido haya un abordaje quirúrgico, hay menores posibilidades de que existan secuelas y también salir del riesgo de vida, ¿no? Seguro, eso es importante. Mariela, ¿y qué consejo se le puede dar a la gente para que evite este tipo de trastornos? Sí, o sea, si es un paciente que tiene antecedentes, ¿no es cierto?, vasculares, diabetes, hipertensión, el fumador, o sea, tratar de evitar todo lo que lo provoca, principalmente, ¿no es cierto? Eso, controlar los factores de riesgo. La calidad de vida, bueno, la alimentación, eso es muy importante, lo más sano posible, sin grasas, el tema del ejercicio físico, y después, bueno, hay preventivos con respecto a medicación, que es la aspirina, hay, digamos, también medicamentos, que eso, bueno, depende de cada caso en particular, ¿no es cierto? Eso. Bien, porque también hay pacientes que también nos han dejado consultas aquí en el programa sobre reincidentes en los accidentes cerebrovasculares, ¿no? Han tenido 2 y hasta 3 eventos y bueno, el abordaje médico siempre tiene que ser quizás a veces más agresivo y bueno, con otro tipo de terapéutica y medicación, ¿no? Eso me parece muy importante porque hay 1/3 de los pacientes que no se les sabe bien el por qué hizo el ACV. Entonces yo creo que el neurólogo tiene que seguir indagando porque una causa tiene que haber y es para evitar la recurrencia, justamente para eso. Tratamientos de todos modos siempre siguen saliendo, los antiagregantes, los anticoagulantes. Hay un medicamento ahora que es el ATP, el activador de plasminógeno tisular que se usa, que es para las primeras horas, que eso, bueno, todavía está es nuevo. Investigación, digamos, en investigación, pero ya se está haciendo. Ya se está haciendo, con éxito. Con éxito, tiene que ser las 3 horas antes del, digamos, pasado el ACV, hasta las 3 horas se lo puede hacer para destapar una arteria, que la lesión sea menor, o evitarla en algunos casos. Claro, que no sea tan grande y sí tiene que ser un paciente relativamente joven. No Mariela, y una vez que el paciente tiene el accidente cerebrovascular y le deja alguna secuela, como por ejemplo la parálisis de la mitad del cuerpo, ¿qué tratamiento debe tener el paciente? Si se puede recuperar, si la rehabilitación que tiene que hacer, digamos... Y eso, mientras más rápido se empiece la rehabilitación, eso es mejor para el paciente, ¿no es cierto? O sea, los primeros 6 meses, pasado el evento vascular, es cuando más uno tiene posibilidad de recuperar lo motriz y el habla, que eso a veces es lo que más cuesta. Las áreas, digamos, del lenguaje y las áreas de motricidad fina, eso a veces cuesta un poco más. Pero bueno, mientras antes se empiece y más intensa, mejor. Claro, pero tiene muchas chances de recuperar gran parte de su movilidad y de sus funciones con la rehabilitación. Con la rehabilitación es muy importante. Bien. Entonces, ¿qué le podríamos decir a nuestros televidentes que nos están viendo de salir de esos factores de riesgo? Principalmente primero que tengan en cuenta ante un mínimo síntoma que consulten, porque a veces estas crisis isquémicas transitorias que yo contaba, que son como cortitas que recupera el paciente los síntomas, esos son avisos. Entonces el que hace suelen preceder. Entonces a lo mejor un paciente que se quedó un día 20 minutos sin ver de un ojo o un campo visual o a lo mejor tuvo un hormigueo en un hemicuerpo, que consulte porque a lo mejor eso es un síntoma previo. Más allá después de los factores de riesgo que hay que cuidarlos y bueno, tener en cuenta también la medicación, ¿no es cierto?, habitual, el paciente hipertenso que no se olvide del medicamento, el diabético,
Bien, bien. Sí, controlar Sí, toda la controlar hipertensión, la diabetes, exactamente. dejar de fumar en lo Dejar de posible, fumar, hacer ejercicio, bueno, todo lo que le decimos siempre a nuestros pacientes. Bueno, Mariela, realmente muy lindo el tema y te comprometemos que no te vayas, porque seguimos en el próximo bloque con más neurología con Mariela Beccari.